Buenas amigos, aquí estoy nuevamente. En este momento tengo una fotocopiadora Ricoh MP 2500. Aquí estoy imprimiendo un contador para ver qué falla está presentando. Aquí me está presentando unos puntos en la impresión del contador y a veces el momento de la falla que me está presentando es que ya cuando copian bastante cantidad o imprimen bastante cantidad, empieza a copiar como un fondo negro, imprimir un fondo algo negro o grisazo, tirando gris. Aquí voy a desmontar la unidad fotoconductora porque esta falla es muy común en este modelo de fotocopiadora, como en todas las fotocopiadoras Ricoh, que ellas empiezan a fotocopiar con manchas o repetición de imagen. Bueno, en este caso, que es lo más común que se le cambia a la fotocopiadora Ricoh, es el cilindro de la cuchilla, que es lo que está fallando en este momento. Aquí desmonté lo que fue la unidad fotoconductora. Aquí indico lo que estoy indicando de cómo desarmarla. Ya hay personas que de repente ya saben desarmar estas unidades fotoconductoras. En este momento pues procedo a desarmar la unidad. Sí, la cliente me estaba diciendo eso, que ya me estaba copiando en cierta cantidad. En un principio imprimía o fotocopiaba bien, pero llegaba un momento que de repente a cierta cantidad de copias o impresiones empieza con el fondo así un poquito oscuro o tirando a gris. Pero también, como les indiqué, pues ahí me doy cuenta que la falla en sí es el cilindro de la cuchilla y ya procedo a desarmar lo que es la unidad fotoconductora. Aquí empiezo a desarmar la unidad fotoconductora. De este lado está contenido de dos tornillos, aparte del piñón de acople que hace girar lo que es a la unidad fotoconductora. Aquí desmonto el piñón de acople. Él tiende a pegarse un poco, pero entonces también soltando un poco la tapa, él afloja. La tapita esa lateral, él la afloja para salir más fácil. A veces podemos utilizar una pinza para poderlo extraer, porque hay momentos que él se pega bastante y no sale así de manera con la mano, que uno a veces quiere soltarlo con la mano o con los dedos. Y aquí, bueno, ya salió. Y aquí estoy procediendo a desmontar lo que es desarmar la parte de la unidad fotoconductora por un lado. Y por este lado él está contenido un solo tornillo. Y ahí desmontaré ya quitando lo que es esta tapa. Ya logro desarmar lo que es la unidad fotoconductora en dos partes. La desmonto para desarmarla en dos partes. Le quito la pieza esta. Y aquí ya procedo en desarmar lo que es la unidad fotoconductora, dividirla en dos partes. Esta es la parte de la unidad del cilindro y donde va la cuchilla. Aquí voy a desmontar el cilindro. Ya como ven, ya tiene su desgaste. Ya pasó su tiempo de uso. Ya tiene estos cilindros tienen una capacidad entre 50 a 60 mil copias. Son cilindros genéricos. Ya procedo aquí en desmontar lo que es para la cuchilla. Primero desmontar lo que es el rodillo de carga y el rodillo de limpieza del rodillo de carga. Lo desmonto y ya en este momento pues ya procedo a desmontar lo que es la cuchilla, que está contenida de esos dos tornillos que le estoy indicando, y ya empiezo a desmontarla. Como les venía diciendo, también la cuchilla pues ella tiende a deformarse. Ya ella a veces con el tiempo empieza a generar como una repetición de imagen. A veces esa falla suele confundirse también con la falla del fusor. A veces que el fusor tiende a dar ese tipo de error también, esa falla. Y estos son los repuestos que más comúnmente se le cambian a las fotocopiadoras Ricoh. Tanto fotocopiadoras Ricoh o impresora, que cuando ya empieza con esas manchas y de repente repeticiones de imagen, entonces ya eso hay que cambiarle. Aquí ya pues estoy limpiando lo que es la unidad del cilindro, donde va el cilindro, limpiándole todo el tóner que tiene la parte residual, lo que es esa la parte donde le llama uno el sinfín, que es el retorno del tóner para volver a alimentar tóner a la unidad fotoconductora, como una retroalimentación, una especie de retroalimentación.
limpiando aquí lo que es la parte del tóner y limpiando lo que es el piñón que hace girar lo que es la parte de la unidad piñón o engrane, que también lo llaman, que hace girar lo que es la parte de la unidad, lo que es el cilindro. Ya limpiando toda esta parte, hay que limpiar en los bordes, hay que limpiar bien ese sello con un cepillo de dientes. Recomiendo mejor con un cepillo de dientes, porque a veces cuando no se limpia bien ese borde del sello ese que lleva la unidad esa, ese tiende, cuando ya tiene mucho tiempo, tiende a rayar lo que es el cilindro. Entonces yo recomiendo eso, limpiarlo con un cepillo de dientes, limpiarlo bien y limpiar toda la unidad bien en ese sentido, para que no quede ninguna parte del tóner sucia, de repente que vaya a manchar o que haga una salpicadura de tóner en la parte del cilindro en el momento de impresión o copiado. Otra parte que tienen que darse cuenta, esta es la cuchilla que voy a montar, la nueva. La costumbre mía es quitarle el talco que ya trae un talco como para lubricar, pero yo lo lubrico con tóner, que es la misma cosa. Pero yo siempre prefiero lubricarla así con tóner, porque no tengo de momento a la mano el talco ese para que se utilice para lubricar lo que son los cilindros con la cuchilla. E igual yo utilizo el tóner cuando monto el cilindro, pues también le pongo un poco de tóner para lubricarlo, para que él gire y no vaya a quedar pegado en el momento que vaya a girar, no vaya a generar algún problema. Y como le estaba explicando, bueno, esa parte del sello es mejor limpiarla bien, como le dije, pues para evitar dañar lo que es el cilindro. Aquí procedo a limpiar también el rodillo de limpieza. Le paso el cepillo de dientes para tumbarle el tóner que queda ahí de residuo. Le termino de tumbar todo ese tóner. Y después de pasarle el cepillo, le paso también la aspiradora para terminar de limpiar. En los bordes, en los ejes del rollo de limpieza, también con un trapito se puede limpiar. Se coloca el trapito, se le unta un poquito de alcohol y se limpian los bordes también con el trapo, para que no quede ningún residuo de lo que es en los ejes del rollo de limpieza del rollo de carga. Aquí estoy limpiando los bordecitos, los ejes, a veces también con la misma mano, porque a veces cuando a veces no tiene mucho tóner apermazado, entonces se puede limpiar con la mano o con un trapito, como les indico, con alcohol. Y aquí estoy procediendo a lo que es a limpiar el rollo de carga. Primero a limpiarlo con un cepillo para tumbarle todo el tóner que tiene, el tóner residual que tiene pegado, y procedo a pasarle un trapito. El trapito lo puedo humedecer con un poquito de agua o con alcohol. Lo humedezco en los ejes, los limpio bien, porque a veces suele apermazarse el tóner en esa parte y tiende a quedarse pegado lo que es el rollo de carga cuando en el momento de estar girando, y procede a tirar unas pequeñas fallas ahí. En la parte esta estoy limpiando aquí justamente la base donde entran los ejes del rollo de carga y el rollo de limpieza de la unidad del cilindro. Aquí ya procedo a armarlo. Coloco el rollo de carga y el rollo de limpieza, los coloco ahí de manera que me quede justa. No pueden quedar ni flojos, no pueden quedar ni ajustados. Ya él tiene su presión, en el sentido cuando yo le coloque después el eje, ya cuando el otro eje que los tranca, el eje de plástico, aquí procedo, ya él tiene su resorte para la amortiguación del rollo de carga. Colocamos aquí lo que es el eje de plástico para trancar lo que es la parte del rollo de carga, que me quede seguro. Y aquí continúo, pues procedo lo que ya a montar lo que es el cilindro. Estoy sacándolo de su envoltorio. Aquí estoy humedeciendo el trapo para limpiar bien el rollo de carga, para que no me vaya a quedar también una cierta mancha por ahí que me vaya a producir una pequeña falla.
en el momento de impresión o fotocopiado. Se puede limpiar, como les indiqué, con un poquito de agua o alcohol. El trapo no se moja completamente, se humedece un poco y se limpia con cuidado. Tampoco hay que limpiarlo con exceso de fuerza, porque podemos dañar lo que es el rodillo de carga. Se puede romper, se puede dañar. Entonces, en este caso, pues se limpia así cuidadosamente para evitar ese daño, justamente que se vaya a romper lo que es el rodillo de carga. Lo limpiamos cuidadosamente, de manera que no le quede ninguna mancha, como les digo, para no se vaya a reflejar en el momento del copiado o de la impresión. Aquí estamos limpiando bien, cuidadosamente, eso sí, como les digo, para evitar el daño al rollo de carga, para no tener ningún defecto en el momento de impresión o copiado. Seguimos aquí con la limpieza, eso sí, porque hay que detallarlo bien, que no quede de repente una manchita, algo mínimo, porque como les digo, pues les repito, de evitar un daño en lo que es la parte del cilindro, porque a veces suele pasar eso. Entonces, después que se limpia lo que es el rollo de carga, no podemos colocar inmediatamente el cilindro. Dejemos que se seque bien, habiendo secado bien lo que es el rollo de carga con la parte del trapo seco, porque no se puede montar, porque a su vez de la misma humedad que de repente quede impregnada en el rodillo de carga, podemos dañar lo que es el cilindro. En este momento pues estoy limpiando el tóner que está regado en la parte de la fotocopiadora. No le estoy haciendo el mantenimiento normal que se le hace, porque la cliente, pues como algunos clientes que solamente quieren que le cambie solamente de momento el repuesto, entonces uno procede lo que es a limpiarle la máquina, el tóner residual que tenga la máquina, tanto en las bandejas o como la puerta de la puerta frontal. Aquí limpio lo que es la unidad de revelado, el tóner que le quede residual en la parte que estaba, ¿cómo es? La parte que se riega, pues, la parte que se riega de tóner. Ese, por la cantidad de trabajo que lleva, pues entonces él tiende a botarse de esa manera a veces. También porque suele pasar eso, también por los trabajos que lleve la máquina en ese momento. Perdón, entonces aquí ya terminé de limpiar lo que es la parte del rodillo, la unidad de revelado. Y estoy terminando de limpiar lo que es la parte de la máquina, justamente para dejar esa parte bien limpia, porque como ustedes vieron ahí en el momento que yo abrí la compuerta, la frontal, estaba bastante tóner regado, había mucho tóner regado. También hay tóner regado en lo que es en las bandejas. Estoy limpiándolas ahí, para haciéndole una limpieza, un pequeño mantenimiento de por sí. Pequeño mantenimiento para que no tenga todo ese tóner, dejar la máquina toda sucia. Porque en esos casos también, así solamente se vaya a cambiar un solo repuesto, como es lo más común, que es cilindro y cuchilla. A veces suele haber tóner regado en la máquina, entonces para no ser para hacer un buen trabajo en ese sentido, si el cliente de momento, bueno, se le hizo mantenimiento recientemente a la fotocopiadora y tiene mucho tóner regado, la fotocopiadora no tiene la cantidad de copia para hacerle un mantenimiento, por decir, del mantenimiento anterior que se le hizo. Entonces lo que se hace solamente es eso, limpiar la fotocopiadora del tóner que tenga por ahí regado. Aquí procedo en la parte lateral, también se abre la compuerta para limpiar todo ese tóner residual que estaba por ahí regado en la parte de la máquina. Lo que es el rollo de transferencia, limpiando toda esa parte bien, para que quede la máquina bien y no esté, de repente el cliente no quede descontento con ese trabajo que se le hizo. Porque como les digo, así no haya que hacerle mantenimiento, pero sí limpiarle, que no quede ningún tono de regado por ahí en ese momento cuando le cambien ese repuesto.
Aquí procediendo, pues todavía limpiando un poco la máquina porque siempre, como se dieron cuenta, estaba bastante llena de tóner. Había mucho tóner sucio, perdón, había mucho tóner regado. Entonces estoy procediendo a lo que es a limpiar esa parte. Aquí seguimos. La demora sí es lo normal de la parte, claro, mantenimiento a veces suele demorarse más, porque del mantenimiento, pues lo que hace uno ya cuando se hace su mantenimiento en general, se desarma bastante la máquina, se desmonta muchas compuertas para que para hacerle un buen trabajo al cliente. Aquí seguimos, ya culminé con la limpieza. Aquí voy ya a verificar para colocarle lo que es la parte del cilindro a la unidad del cilindro. Aquí está el cilindro, este es un cilindro genérico. Como les dije, pues este cilindro tiene la capacidad entre 40 a 50.000 copias o impresiones. El original por lo general, suele ser más costoso. Entonces, dependiendo del cliente, pues, y como le alcance al cliente o como quiera el cliente, si el cliente quiere un alto rendimiento de copiado, que le dure más esos repuestos, esos insumos, entonces se le recomienda el repuesto, el cilindro original y cuchilla original. Y bueno, compañero, recomiendo suscribirse para generarle más contenidos para que les sirvan. Espero les sirvan de ayuda estos contenidos que estoy generando en estos momentos, que estoy realizando en estos momentos. Porque de repente hay muchos que no saben o quieren aprender este mundo de las fotocopiadoras. Bueno, ahí estoy mostrando el cilindro que le cambié. El cilindro que le cambié, el cilindro que está malo. Aquí estoy procediendo a desmontar armar nuevamente lo que es la unidad fotoconductora. Y como les estaba diciendo, recomiendo que se suscriban y espero que les guste mi video para que así ir generando más videos que les lleguen a ustedes, que les sirvan de mucha utilidad, para que de repente hay gente que no sabe o que quiera aprender este mundo de las fotocopiadoras, les puede servir en este momento este tipo de video, porque estos tipos de videos son videos básicos, lo más común que se le cambia a estas fotocopiadoras, como les indiqué anteriormente desde el inicio del video, que son lo que más común se le cambia, que es cilindro cuchilla, y hay otro que se le cambia lo más común, que es el rodillo fusor. Que ya en otros videos pues he mostrado cómo se cambia el rodillo fusor. Entonces espero les guste este video y suscribirse para así llegar más, y suscribirse y compartir para así llegar a más gente y seguir subiendo videos de este tipo de reparaciones. De repente hay personas que no sepan o que quieran aprender este mundo de las fotocopiadoras, y aquí pues les explico la parte básica, y de repente un poco más adelante monte más videos con fallas más complicadas. En este caso, estas son de las fallas más comunes que se presentan en ellas, en la mayoría de fotocopiadoras. También, como les indico, como les estaba indicando, el rodillo del rodillo fusor, o otros le llaman rodillo teflón, o rodillo de calor, también es conocido. Entonces son los que más comúnmente se le cambia a esos modelos de fotocopiadora Ricoh. Como les dije, pues aquí terminando de desarmar, aquí ya coloqué la unidad fotoconductora. Vamos a probar con un contador para ver cómo sale la copia, la impresión del contador. Aquí procedo a imprimir.
Procedo a imprimir el contador. Este es de una fotocopiadora MP 2500, Ricoh MP 2500. Aquí ya saqué el contador. Ya ve cómo se mejoró la copia. Se le quitaron los puntos, que era la falla que se presentaba, y las manchas que a veces que repetía imagen. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado este video y les sirva de mucha utilidad. Y así seguir subiendo videos de este tipo.